Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad. No sé si vieron algunos spots de campaña. Sí, por desgracia, ¿no? Qué cosa que me detesto en las campañas A mí me políticas. hinchan las de abajo. Oh, Vi uno de Santoro desarmando una motosierra. desarmando la Me encantaría motosierra. verlo armándola. Con el argumento de, creo que decía algo así como no podemos... Parar la crueldad. Parar la Claro, crueldad. detengamos la crueldad. Acá está enfrente encima Crueldad del... fue encerrarnos durante la pandemia y mantenernos encerrados porque le daban bien los votos. Eso es crueldad. No, dejar ¿De qué 65% habla? de pobres. Eso es crueldad. En Crueldad pibes. es enfiestarse en Olivo mientras estábamos todos. Eso es crueldad. Qué poca... Te juro, son Dory. ¿Te acuerdas Dory, el Sí, pececito de Nemo, que se de olvidaba Nemo. de todo a los 15 segundos? Bueno, el kirchnerismo tiene este fenómeno Dory que se olvidan de las cosas y van para el frente como ellos. No, qué crueldad. Yo no recuerdo un gobierno más cruel que el de Alberto Fernández, encerrándonos de prepo de un día para otro, improvisando todo, y después manteniéndonos encerrados porque les servía. ¡Qué locura! Y hablan de crueldad. Medía. Bueno, se está poniendo picante. La interna está muy picante. Iba a decir dentro del PRO, pero del PRO te dice, no, la Reta no está dentro del PRO. La Reta se fue. Sí, no es sí, candidata se fue del PRO. La única partido. candidata del PRO es Los Penato. Igual es el más duro con las críticas. Es llamativo. Porque Santoro está con el tema de la motosierra. Que en la ciudad no está la motosierra. O sea, es una cosa distinta. Todavía. Adorni está hablando de otras cosas. Y el único que está criticando la gestión de Macri es la Reta, que formaban parte del mismo gobierno, no del mismo espacio político. Sí. Es una cosa bastante llamativa. Y debe ser difícil construir políticamente cuando tu principal crítico es uno que era de los tuyos. Una locura. Están jugando todos, ¿eh? Están jugando Mauricio Macri haciendo campaña, Milei haciendo campaña. Es como una película de Avengers para una elección legislativa Demasiado de la ciudad de determinante, Buenos Aires, sí. ¿no? Vamos a hablar con Fernando Andrés, que fue secretario general de Mauricio Macri en la presidencia, sobre la campaña y por qué es tan importante esta elección de legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo te va? Horacio Cabac te saluda. Horacio, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo les va? bien. ¿Cómo estás vos? ¿Tanto tiempo? Me ¿Bien? alegro. Muy bien, sí, es verdad, mucho tiempo. ¿Verdad? Pero muy bien, por suerte. Qué bueno, qué Gracias. bueno. Gracias por darme un espacio acá. No, gracias a vos por estar dispuesto a conversar un rato conmigo de este tema. ¿Por qué es tan importante esta elección en la legislatura? Porque si uno piensa en elecciones anteriores, la verdad, cuesta memorizar los nombres de los candidatos. Y acá te aparecen, hay candidatos que fueron jefe de gobierno, candidatos presidenciales, diputados nacionales, digamos, de golpe se puso, es como si una liga chica se hubiera puesto grande. ¿Por qué es tan importante esta elección? Está muy bien, porque es sorprendente, ¿no? Normalmente, a ver, es muy importante porque lo que se discute el 18 de mayo es la agenda local, es la infraestructura de la ciudad, la educación pública, la salud pública de la ciudad, cómo está la ciudad. En el caso nuestro, lo que te voy a decir es el planteo de pedirle a los porteños que sigan acompañando la gestión del PRO, que viene transformando la ciudad de Buenos Aires hace 18 años, y a ninguno se nos escapa la diferencia de lo que era la ciudad en el 2007 y lo que es ahora, más allá de que obviamente los desafíos y los problemas sí, hay y siguen habiendo y tienen que seguir solucionándose, pero creo que el PRO, si tiene un distintivo, es en la capacidad de transformar. Dicho esto, lo loco es, un poco lo decías vos recién, el tamaño de candidato, por decirlo de una manera, que una elección local para legislador de la Ciudad de Buenos Aires está trayendo. Digo, pero ahí, de la única manera que vos lo podés explicar es porque tanto Santoro como el propio Horacio Rodríguez Larreta o Adorni lo que están buscando es un posicionamiento para después eventualmente ser candidatos a jefe de gobierno. Digo, es ridículo pensarlo a Horacio como legislador. No sabe ni por dónde se empieza. Y nada de lo que está planteando se resuelve de la legislatura. Pero bueno, obviamente que cada uno es dueño de hacer lo que quiere y de la manera que quiere. Uh-huh. Bueno, en cierta forma en el debate, Larreta habló de que él quiere volver a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es su objetivo. Y no me acuerdo cuál fue el que le recordó que esta era una elección legislativa, que no se estaba poniendo en juego la jefatura de gobierno. Porque pase lo que pase, el 19 de mayo, Jorge Macri va a seguir siendo el jefe de gobierno
por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2027. Claro. Y pase lo que pase, Javier Milei va a seguir siendo el presidente de todos los argentinos hasta el 2027. Entonces es raro lo que se ha generado con esta elección, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Me parece que poder poner con la importancia y la relevancia que tiene la agenda local en un primer plano, me parece que es interesante también. Ahí que podemos como ver el costado positivo de ese lugar también. Y acá hay un debate con respecto a si está bueno que haya tantos candidatos o si no hubiera sido bueno priorizar cuál es el objetivo, porque tengo la sensación de que más allá de las diferencias que tiene el PRO, la Reta, bueno, la Reta no sé, pero el PRO, la Libertad Avanza, la candidatura de Marra, es esta cuestión de no podemos permitir que avance el kirchnerismo. Me parece que en eso están todos de acuerdo. Por eso te decía, no sé si la Reta no está de acuerdo en eso. No, la Reta no está tan de acuerdo. En realidad creo que estamos medio perdidos de qué es lo que quiere Horacio y qué le ha pasado, por qué hoy está tan anti-PRO y por qué se fue del PRO. Claro. Pero sí, son esas cosas que nos frustran muchas veces y es difícil obviamente de explicarle a la gente y es un problema. Es por qué no hemos podido llegar a un acuerdo con los que pensamos más o menos parecido. Claro, porque sabes que más allá de que esta no es una elección para jefe de gobierno, y la verdad, Jorge va a seguir siendo el jefe de gobierno hasta que termine el mandato y tiene la posibilidad de reelegir, sino que hay gente que piensa, ¿no?, que si se hubieran puesto de acuerdo Grindetti y Píparo, si se hubiera puesto de acuerdo Juntos por el Cambio y lo que era en ese momento Avanza Libertad, o la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, y hubieran sumado la cantidad de votos, hoy Kicillof no sería el gobernador, porque hubo más votos, si vos sumabas estas dos fuerzas, que las que terminó teniendo Kicillof, y como fueron divididos, se vio beneficiado Kicillof. ¿No hay un riesgo de que eso suceda en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una idea, donde en algunos aspectos están todos más o menos de acuerdo, pero como van divididos, por ahí al votar tan divididos, el que termina siendo el ganador es Santoro? Uy. Muy larga la pregunta. Sí, muy buena pregunta, después te la respondo. Y bueno, te fuiste largo, ¿qué querés que te diga? Yo también a la mitad de la pregunta medio como que me perdí, dije, pero era una muy buena pregunta. Era muy buena, pero larga. Muy buena la pregunta, después te escucho. A veces uno puede hacer un pequeño análisis dentro de la dentro de la pregunta. Vos decís que para mí fue muy largo y te cortó a la mitad de la pregunta, dijo Tuki y te cortó. Estamos llamando de nuevo. ¿Le hago la versión más corta? Vamos. Sí, hacer la versión short. Porfa. Facundo, estás ahí nuevamente. Acá me dicen que la pregunta fue muy larga. Dicen que no escuché más nada. Dicen que tu teléfono se quedó sin batería por solamente escucharme a mí y mi pregunta larga. No, qué maldad. No, te la hago. Me parece que mira, la pregunta es: cuando fueron divididos en provincia, tanto Grindetti como Píparo lograron juntos más votos que Kicillof, pero terminó saliendo ganador el Kicillof porque no se pusieron de acuerdo. ¿No hay un riesgo de que esto pase en Ciudad de Buenos Aires? Por supuesto, y nosotros lamentamos mucho porque ahí creo que hay un problema en la Libertad Avanza, sobre todo Karina, me parece, ¿no? Creo que es no entender el riesgo y la dinámica de este tipo de elecciones. Pero de todas maneras creo que ha habido un aprendizaje. Creo que entendió ella que se equivocó, que mandara a Pilar Ramírez y toda la banda local, que dicho sea de paso, estaban hasta hace 20 minutos con la cámpora, a romper todo. Bueno, nos llevó a esta situación en la que estamos, peleando con la Libertad Avanza por el segundo lugar, mientras Santoro tranquilo haciendo la plancha, bastante cómodo. Entonces, creo que ha habido un aprendizaje, por lo menos en provincia, lo que nos dice Ritondo respecto a las conversaciones que se están sosteniendo, es que pareciera ser que entendieron y que no se va a cometer este error, porque vos pensás que si hay alguien que sostuvo en los momentos más complicados del año pasado y principio de este año a Milei,
si hay alguien que apoyó en el balotaje a Milei, fue Mauricio Macri en primer término y todo el PRO después. Digo, sin el PRO, difícilmente, o te diría, no difícilmente, no hubiese podido, no podría estar gobernando. ¿Y ustedes Milei. sienten que en Ciudad no hubo podría sostener. esa devolución de gentileza, digamos, lo que el PRO acompañó a nivel nacional, ustedes sienten que la Libertad Avanza no acompañó a nivel local en Ciudad? No solo no acompañó, sino que es el principal opositor y llama mucho la atención. Esto lo dice Mauricio claramente. La energía es una sola. Entonces, ¿por qué en vez de poner la energía, por ejemplo, en La Rioja, que tan cercano a los Menem están ahora a Milei, para tratar de revertir ahí ese sistema feudal espantoso que tiene de rehén a la provincia hace años, o Santiago del Estero, Misiones, no sé, hay un montón de provincias? Y lo hacen acá en Ciudad de Buenos Aires, donde de vuelta puede haber todavía cuestiones por resolver, que yo puedo estar todo el día discutiendo con vos o conversando con vos de la nueva problemática de las grandes ciudades, qué pasa con el ordenamiento del espacio público, qué pasa con la basura, qué pasa con un montón de cosas que somos conscientes de que tiene que mejorar. Pero al lado de La Rioja, Santiago, Formosa, No, claro. Formosa. Claro. Entonces, eso es raro, porque nosotros también teníamos o tenemos nuestras diferencias con el gobierno de Milei en un montón de temas, pero entendimos el año pasado que lo más importante era evitarle una hiperinflación a los argentinos, porque si no la pobreza, en vez de haber llegado a los 50 y pico que tocó, se hubiese disparado el 70. Y no nos pusimos en, no, bueno, pero esta coma o esta... No, Silvia Los Penato, nuestra primera candidata a legisladora de la ciudad, fue la abanderada de la defensa de Milei en el Congreso Nacional, porque los de ellos se dedicaron a tirarse agua, cagarse a trompadas, o cualquier disparate, menos llevar adelante la discusión de una ley que mandó a Milei al Congreso. Entonces, es difícil de entender. Es difícil de entender. Fernando, mi última pregunta tiene que ver con el rol de Mauricio. Mauricio está muy activo en la campaña en la ciudad de Buenos Aires en estas legislativas. ¿La idea de Mauricio es acompañar a las figuras del PRO más representativas o la idea de Mauricio es candidatearse a futuro? Bueno, es una pregunta difícil para mí porque él dice que no se ve como candidato. Yo también sé que él piensa y ha tenido una entereza y una generosidad y una fortaleza enorme para acompañar en estas campañas a los candidatos y siempre le puso el cuerpo. Y también sé que él puede estar o va a estar donde el PRO lo necesite. Pero hoy está cumpliendo un rol espectacular poniéndose al hombro la campaña de la ciudad, pero también unificando y ordenando el PRO a nivel nacional, que después de la traumática experiencia de 2019 a 2023, que entre Patricia y Horacio, lamentablemente lo que parecía un hecho, que era que el PRO, o en ese momento Juntos por el Cambio, iba a volver a hacer gobierno, bueno, terminó Patricia, bueno, Horacio primero y Patricia después, haciendo la peor elección de la historia del PRO. Entonces, desde ese lugar, la recomposición de la autoridad de Mauricio al frente del PRO es clave. Claro. Bueno, Larreta está abiertamente enfrentado con el PRO. ¿Patricia en qué lugar está en este momento? Y bueno, Patricia también. Patricia está ya totalmente diluida dentro de la Libertad Avanza. Sus candidatos rompió el bloque del PRO. Siendo autoridad del PRO, rompió el bloque del PRO en la ciudad, mandó a Arenaza, que pobre, a veces parece que le cuesta un poco hilar los razonamientos a la lista de Manuel Adorni. Entonces, claramente está ahí jugando en contra del PRO. Y ella supongo que en algún momento explicará por qué esas actitudes. Pero bueno, ¿no? Patricia tiene una trayectoria de saltar de un espacio político a otro. Cuando cree que ya ese partido no tiene nada más para darle, y se va a otro. Digo, ¿no? Es como
suerte de característica distintiva de ella, ¿no? Sí, sí. No, pero qué loco esto que estás planteando, ¿no? Que los principales candidatos que tuvo el PRO en las últimas elecciones, que vos describís bien como una de las peores de la historia, ya no forman parte del espacio. ¿Qué pasó en el PRO? Es tremendo. Ahí nosotros obviamente nos debemos una autocrítica que puertas para adentro la hacemos. Pero lo que es evidente es que esa interna que se pensó como un mecanismo transparente y saludable para dirimir quién tenía que ser el candidato a presidente, o sea, quién iba a sucederlo a Mauricio en el liderazgo para el futuro, terminó siendo totalmente dañina y el resultado fue el opuesto totalmente, digo. Para nosotros tiene que haber claramente un aprendizaje de esa experiencia nefasta. Uh-huh. La última, te agradezco mucho la gentileza y estoy pensando en voz alta. Mucha gente dice que sin Cristina no hay kirchnerismo, ¿no? Que el problema que tiene el kirchnerismo es que sin Cristina las cosas no avanzan, no se ponen de acuerdo. Digamos, ¿hay PRO sin Macri, sin macrismo? Mira, yo lo veo de esta manera. Además de que Mauricio para mí es uno de los 3, 4 dirigentes más importantes de los últimos 100 años, pues pensá que es el primer presidente no peronista en terminar un mandato presidencial desde creo que 1928 que terminó, bueno, Cuidado Alvear. Uh-huh. O me estoy mezclando, pero perdón. Pero desde 1928 que el presidente no termina un mandato. Y pasamos por grandes dirigentes. Entonces, Mauricio todavía a la política y al PRO tiene muchísimo para darle. Pero yo lo que creo es que hay un error que venimos arrastrando, si querés, como sociedad, de pensar que no puede convivir una figura de peso con otra figura de peso. Eso creo que es el error que comete el mileísmo de La Libertad Avanza. Te saco un minuto del PRO. Uh-huh. Porque, si querés, por suerte hoy no hay a nadie se le ocurre pensar un PRO sin Mauricio Macri. Pero vayamos un minuto a esa hipótesis, esa teoría de que no puede convivir y por eso los Carina, Milei o los Santiago Caputo están con la hipótesis de destruir a Macri y quedarse con los restos del PRO sin Macri. Entonces es ridículo para mí que tenga que ser una cosa o la otra, sobre todo con la actitud que está teniendo Mauricio con Milei, donde claramente dice, el que conduce es Milei, el presidente es Milei, el 56% de los argentinos, en una paliza histórica al peronismo, lo votó a Milei, le dijo, es más, creo que es tiempo de que conduzcas hasta el PRO. Digo, ese nivel de generosidad no lo vi nunca en la historia argentina. Pero hay algo en la genética nuestra de que, digo, pasó con Kirchner Duhalde, pasó con De la Rúa Alfonsín, digo, no podemos seguir repitiendo esos errores. Sí. No, por supuesto. Entonces, el verdadero enemigo, obviamente, de los argentinos es la decadencia en la que estamos hace 70 años. Si querés, corporizada desde mi lugar, el kirchnerismo. Bueno, no me entra en la cabeza el razonamiento de que no pueden convivir un expresidente con, obviamente, mucho peso, mucha ascendencia. Entiendo las dificultades que eso puede generar en un liderazgo nuevo, pero no puede ser que no puedan convivir y que entonces la alternativa sea destruir a Macri para quedarte con los migajas o no sé qué del PRO. Clarísimo. Fernando, gracias por esta conversación. A vos, Horacio. Que estés bien. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Fernando de Andrés fue secretario general de Macri en la presidencia, forma parte obviamente de este equipo.